Me llama al ministerio a tiempo completo. Creo que fue bastante fuerte para mi vida, una ruptura mental que tuve que hacer y un desprendimiento emocional que tuve que hacer porque no era el plan. Y no obstante, o sea, no solamente era eso, sino es que el Señor nos llama y nos vamos a vivir a otro país. Tuvimos que dejar absolutamente todo. Yo tenía un muy buen trabajo aquí, gracias a los estudios, gracias al Señor primero, obviamente, pero teníamos una vida bastante cómoda acá. Y bueno, yo era feliz, yo soy feliz trabajando en lo que yo trabajo. Me llena mucho, pero el Señor nos dice, bueno, es tiempo de dejar absolutamente todo, cambiarte de país y servirme a mí. Y nosotros dijimos, bueno, ese es el reto, vamos a hacerlo. Llegamos y luego de unos 3 meses tuvimos la cita con nuestro pastor, ya hablando acerca de qué íbamos a hacer en la iglesia, porque llegamos y no hacíamos nada. Yo creo que el pastor les ha contado que nosotros llegamos allá y el pastor de nosotros nos dijo, bueno, es tiempo de que ustedes reciban. Es tiempo de que se sienten y reciban. Y nosotros, bueno, o sea, dejamos absolutamente todo para que tú me digas que me voy a sentar a recibir, nada más. Pero aprendimos la lección de la obediencia y cuánta bendición hay en la obediencia. Pero bueno, para hacerle la historia larga, corta, cuando ya nos dice qué teníamos que hacer, nuestro pastor me dice, bueno, hija, primero empieza con mi esposo. Bueno, hijo, qué bueno que llegaron hasta aquí. Yo creo que el Señor te ha dado un llamado al ministerio. Tú vas a ser el ministro de alabanza, el pastor de alabanza de esta iglesia. Nos contó cuál era la visión y todo. Y me dice, bueno, hija, por supuesto tú vas a liderar con tu esposo, tú vas a pastorear el ministerio de alabanza con tu esposo, pero también vas a ser mi secretaria. Y yo me quedé así, tal como usted se quedó ahorita. Yo les vi la cara a todos, así me quedé yo también, por si acaso. O sea, yo no sé qué tanto se me habrá desfigurado mi cara, pero el pastor me dijo, no, te quiero explicar, bueno, vas a hacer esto de aquí, además yo necesito una persona de completa confianza en este puesto, sé que vas a aprender mucho de la iglesia. Yo no tenía idea cómo le iba a decir a mi mamá y a mi papá que habían pagado tantos años de su vida, que me habían tratado de poner en los mejores colegios, en las mejores universidades, me habían dado absolutamente todo, y que yo iba a terminar siendo la secretaria. Teniendo en cuenta que yo venía de un trabajo en donde yo era la directora de turismo provincial. Entonces, obviamente tenía un equipo a mi cargo, tenía gente a mi cargo, tenía la persona que me asistía a mí también. Entonces decía, no entiendo, Señor, ¿cómo? O sea, ¿cómo si yo vengo de aquí y tú y dices que vamos de gloria en gloria y hay cosas mayores para nosotros, entonces tú me sacas de este lugar donde es bueno, donde socialmente es algo bueno, es algo importante, es la meta que todos queríamos, tener un buen trabajo para poder sustentar a nuestras familias, y me llevas a ser la secretaria? O sea, no tiene sentido lo que estás haciendo, Señor. Bueno, yo lloraba todos los días. Me enflaquecí que no le puedo contar. Entonces, llegó un punto en que mi esposo me vio tan mal, pero tan mal, porque yo lloraba y lloraba y lloraba. Ni siquiera le había contado a mis padres que yo iba a ser la secretaria. Y mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Si no soportas esto, nos regresamos. Entonces le decía, mientras lloraba, enojada, le decía, ¿a dónde nos vamos a regresar si el Señor nos quiere aquí? ¿Por qué nos vamos a ir a otro lugar si el Señor nos quiere aquí? Quizás sea más fácil irte a otro lugar, quizás sea más fácil regresarnos. Pero si el Señor te quiere en un lugar, ¿para qué vas a estar en otro? ¿Para qué vas a estar haciendo otra cosa, por más de que a ti no te guste lo que el Señor te puso a hacer? Entonces nos quedamos. La verdad yo le agradezco y he podido tener esta conversación con mi pastor y le digo, yo no entendía, no tenía la menor idea de lo que usted estaba haciendo y por qué yo estaba haciendo lo que estaba haciendo en esos años. Pero le puedo asegurar que si yo no aceptaba ese proceso en mi vida, yo no estaría aquí parada. Yo no estaría pudiendo darle este testimonio, yo no podría
quizás dándole algún consejo que pueda darle, o conocer verdaderamente el corazón de Dios en muchas circunstancias. Así que la fidelidad, la obediencia, el permanecer y la esperanza, creo que son pilares fundamentales en nuestras vidas cuando pasan cosas que no tenemos idea de por qué pasan. Hoy quiero compartirle una verdad espiritual acerca de esto. Con esto anhelo que usted suelte el control y abrace esa fe radical, esa esperanza majestuosa de ser un hijo de Dios. El plan de Dios es mayor a estas circunstancias pasajeras que vivimos en nuestro día a día. Los momentos de prueba, los momentos de escasez, son oportunidades que usted y yo tenemos para glorificar el nombre del Señor. Muchas veces nos rehusamos a vivir estas situaciones porque de algún modo creemos que como creyentes, como hijos de Dios, no deberíamos vivir ciertas situaciones. Y no discernimos que muchas veces aquellos desiertos que nosotros llamamos son el escenario donde Dios nos posiciona para ensanchar nuestra fe. Yo no sé cuántas veces usted ha dicho, quizás las personas que son creyentes por mucho más tiempo, ha dicho, es que no se supone que el Señor me tenga aquí. Es que el Señor me tiene que sacar de este lugar, de este desierto en donde estoy, de esta enfermedad, de este trabajo, de esta situación. Y entonces queremos que Dios haga lo que nosotros queremos porque nosotros pensamos que no es el lugar en donde deberíamos estar. Pero déjeme decirle que qué pasa si el desierto sí es el lugar donde Dios quiere que usted esté. Esa situación difícil muchas veces sí es donde Dios quiere que usted esté. Esa enfermedad que tiene muchas veces sí es lo que Dios quiere. No porque Dios nos enferma, pero Dios utiliza esos desiertos para sacar lo mejor de nosotros. Dice que, como le dije el versículo, absolutamente todas las cosas ayudan para bien conforme al propósito al cual fuimos llamados. Yo tengo un testimonio maravilloso y quisiera al final poder orar también por esto, pero un testimonio maravilloso de una mujer muy cercana a mí, una prima mía, que a los 18 años le dio lupus. Le dio lupus y se quedó sin caminar y sin ver. Pero esta enfermedad, en vez de echarla a la cama y victimizarse, y es que pobre de mí que no voy a poder ver, pobre de mí que no puedo caminar, pobre de mí me voy a morir, estoy sola, no me voy a casar nunca, y pensar todo lo peor, transformó a esta mujer, gracias al Señor, en una misionera maravillosa. Conoce más países que todos nosotros juntos aquí en este lugar. Ha ido a hacer misiones a Mongolia, a la selva de Brasil, a los lugares más inhóspitos, ella ha ido. Y le digo, pero ¿cómo vas? Si no puedes caminar, o sea, ¿cómo vas? Me dice, nada, prima, me cogen en una sábana y me bajan, me suben y hacen lo que tienen que hacer para que el Señor se glorifique. Créame, las situaciones que vivimos son para glorificar el nombre del Señor. No se permita pensar que el desierto de su vida es un desierto para que usted se eche a morir o para que ya no crea en el Señor. Las situaciones de su vida y sus desiertos son para que usted pueda ver la gloria del Señor en su vida, pero todo depende de lo que usted decide hacer y lo que usted decide creer. Le voy a contar una historia bíblica, por supuesto. Vamos a empezar por Génesis 37, del 23 al 25. Es la historia de José. Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en una cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía. No tenía nada de agua dentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia que una caravana de camellos venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas, lo que hoy conocemos como los musulmanes. Ismaelitas, que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galaad hasta Egipto. Creo que está ahí. José era el hijo menor de Jacob. Con solo 17 años de edad, él fue vendido por sus propios hermanos a unos mercaderes extranjeros, como leímos. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido que su propia familia le ha dado la espalda.
o que provoca situaciones que lastiman su corazón. Yo creo que muchas veces nos sentimos de esa forma. El propio José fue vendido por sus propios hermanos, 11 hermanos él tenía, él era el menor de ellos, y sus propios hermanos, primero que lo lanzan a una cisterna y no había agua, o sea, se imagina el golpe que tuvo que pobrecito haber sufrido. Luego de eso, lo venden a unos mercaderes, y si usted sigue leyendo, dice que van donde su padre porque traman contra él, y para justificar este acto, ellos cogen un corderito, lo matan, le echan la sangre del cordero a la túnica de José y le dicen al papá que se murió José. Imagínense. Así que no es el único, si usted ha sentido en algún momento que su familia, que alguien muy cercano lo ha lastimado, créame que la Biblia está llena de relatos y de historias que a usted y a mí nos pasan. Segundo, José fue vendido como esclavo a Potifar. Potifar era el capitán de la guardia del faraón, es decir, en Egipto. Vamos a ver que en Génesis 39 del 1 al 5 dice, cuando los mercaderes ismaelitas, aquí continúa la historia, cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal, lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. ¿A usted no le parece injusto que lo hayan vendido a José sus propios hermanos? Lo hayan lanzado en una cisterna. Lo hayan luego vendido a unos mercaderes. De paso, los mercaderes lo venden otra vez a un oficial egipcio. ¿Cómo usted se sentiría? ¿Se ha puesto a pensar que sus propios hermanos, que su propia familia, que sus propios padres, traicionado, así es? ¿No crees que también te sentirías como qué injusta situación a mí que yo le sirvo al Señor? Porque José le servía al Señor, José conocía al Señor, su padre era Jacob, el gran Jacob que todos leemos en la Biblia. Jacob. Así es. ¿No cree que él pudo haber sentido qué injusta situación para conmigo? ¿Por qué me pasa esto a mí? Como usted y yo hemos sentido muchas veces. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Lo hermoso de esto es que el Señor estaba con José en medio de la injusticia. Nuestro control, nuestra preparación, nuestro dinero, nuestros talentos y dones no se comparan con la gracia de Dios cuando su presencia va con nosotros, sin importar en dónde estemos, sin importar lo injusto de la situación. Muchas veces creemos que cuando alguien causa o nos hace vivir una injusticia, entonces el Señor está lejos de mí porque permitió que esa injusticia esté en contra mía. Y de ahí vienen muchas veces estas preguntas, ¿pero dónde está Dios si me pasó esto? ¿Dónde estaba Dios cuando pasó lo de acá? ¿Dónde estaba Dios o dónde está Dios con los niños pobres? ¿Dónde está Dios cuando pasa algo malo en mi familia? Cuando yo tengo una enfermedad, cuando un familiar o un ser muy cercano muere. Lo primero que hacemos es decir, ¿y dónde está Dios? Pero quiero mostrarles bíblicamente que aún en medio de la injusticia, el Señor está con nosotros y eso es absolutamente todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos para que todo prospere y para que la gracia del Señor nos acompañe. Continuemos. Génesis 39 del 10 al 20. Día tras día, ella seguía presionando a José. Pongo en contexto. Ella se refiere a la esposa de Potifar. Potifar es el oficial egipcio al cual fue vendido José, ¿verdad? Entonces, día tras día, ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía.
Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo. Miren, dijo ella, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité. Cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa. Luego le contó su versión de lo sucedido. Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí. Pero cuando grité salió corriendo y dejó su manto en mis manos. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José lo había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí por un largo tiempo, realmente de ahí sigue, que José quedó allí más o menos unos 3 a 5 años en cárcel. ¿No le parece injusto? Vamos sumando. Sus hermanos lo lanzaron en una cisterna. Luego lo vendieron a los mercaderes. Luego los mercaderes lo volvieron a vender a Potifar, el oficial egipcio. Y ahora la esposa del oficial, donde él estaba prosperando la casa, donde él estaba trabajando, donde él estaba mostrando la gracia del Señor, lo acusa de violarla y de abusarla de una manera injusta. Y no en poco de eso, el oficial le cree a su esposa y lo mete preso por 3 a 5 años. ¿Usted se imagina todo lo que pudo haber pensado José? Yo creo que por mucho menos usted y yo nos renegamos del Señor. Por muchísimo menos. A veces por una enfermedad pasajera, a veces hasta por el tráfico. Esa risa es testimonio. De verdad, a veces hasta por el tráfico decimos, no, pero es que... Y dejamos ahí paradita nuestra cruz y nos volvemos los peores. Ay, bueno, bendecimos ahí a la persona que está delante de nosotros. Pero así es, por mucho menos, por muchísimo menos, nosotros renegamos del Señor. Nos victimizamos. Por muchísimo menos, nosotros dejamos a un lado nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor. José fue encarcelado injustamente, aun cuando él hizo lo correcto. No sé cuántas veces usted ha hecho lo correcto y el resultado no ha sido el que usted esperaba. Muchas veces, ¿verdad? A nosotros también nos ha pasado. Que hemos hecho lo correcto y nosotros hemos salido mal parados por haber hecho lo correcto. Así es. Aun cuando él hizo lo correcto, fue encarcelado. Esa misma frustración, tristeza, desesperanza, creo que pudo haber sentido José. La misma que usted y yo cuando hacemos lo correcto y no pasa lo que nosotros anhelamos que pase, o lo que sería justo que pase. En Génesis 39, del 21 al 23, se vuelve a mencionar, el Señor estaba con José y le mostró su fiel amor. Dice que cuando él estaba en la cárcel, aún en la cárcel, el Señor estaba con José y le mostró su fiel amor. Quisiera preguntarle si usted cree que el Señor evitó que él vaya a la cárcel injustamente. No. Muchas veces pasan situaciones injustas en nuestra vida, donde siempre decimos, ¿por qué Dios no evitó esto? ¿Por qué Dios no evitó que esta persona me lastimara? ¿Por qué Dios no evitó esta enfermedad en mi vida? ¿Por qué Dios no evitó esta mala experiencia en el trabajo? ¿O por qué Dios no evitó que tal persona hablara mal de mí? Tal persona me lastimara. Y tenemos esa pregunta de por qué el Señor no evitó. Pero esta historia de José me muestra que aún estando en la cárcel, aún siendo acusado injustamente, el Señor estaba con él y le mostró su fiel amor. Cuando el Señor está con nosotros es suficiente para nuestra vida también, aún pasando las injusticias. Cuarto, José fue olvidado por aquellos a quienes él cuidaba. Quiero mencionarle para que usted lo lea en su casa, es un poquito largo, Génesis 40,
en Génesis 40 se menciona que, bueno, en la cárcel, como el Señor estaba con José, dice que el jefe de la cárcel se interpretó sus sueños. Entonces, a uno de ellos, que era el copero del rey, le dice, mira, cuando ya vayas, porque a ti te van a sacar de esta cárcel, cuando tú vayas donde el rey, no te olvides de mí. Dile que yo interpreté tu sueño. ¿Qué pasó? El copero se olvidó de él y estuvo años más en la cárcel José. Entonces, muchas veces sentimos que la gente a la que tanto hemos cuidado se olvida de nosotros. Es malagradecida. Y les decimos eso, es que eres un malagradecido, eres una malagradecida. Yo tanto que cuidé de ti. Yo tanto que te di, y sentimos que la otra persona tiene una deuda con nosotros. Y tenemos retenida la ofensa en nuestro corazón, y una ofensa retenida crea una raíz de amargura. Una raíz de amargura crea en usted que sea una persona que todo el tiempo está tratando de cobrarle las cuentas a cualquier otra persona con la que usted se encuentra. Es una persona herida, es una persona que todo el tiempo tiene una mala actitud. Todo el tiempo está esperando que le restituyan algo que le fue robado a usted. ¿Ok? Entonces, algo que nosotros practicamos mucho en el ministerio, y quisiera entregárselo para su vida también, no solamente ministerial, sino para su vida, su día a día, es que algo que una vez yo aprendí es, nadie me debe nada, yo no le debo nada a nadie, todo lo que hacemos es por el Señor. Así que no porque usted venga y la aconsejemos y esté aquí en la iglesia y la cuidemos, quiere decir que usted nos debe algo. Asimismo, nosotros como pastores no le debemos nada a usted. Todo lo hacemos, tanto ustedes como nosotros, por el Señor. Y esa es razón suficiente para alegrarnos. Y eso mantiene nuestro corazón en el lugar correcto. Hacer todo para el Señor. Por Él y para Él son todas las cosas, dice la palabra. Así que se lo dejo para que no retenga ofensas en su corazón. Nadie le debe nada. Todo lo hacemos para el Señor. Continúo. Génesis 41 del 1 al 43. 2 años después, el faraón soñó, 2 años después de los 3 a 5 años que estuvo en la cárcel José, el faraón soñó que estaba al pie de la orilla del río Nilo. En su sueño vio 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vio otras 7 vacas que salían del Nilo detrás de ellas, pero eran unas vacas flacas y raquíticas. Esas vacas se pusieron junto a las vacas gordas en la ribera del río. Entonces las vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas y sanas. En ese momento del sueño el faraón se despertó. Después volvió a dormirse. Tuvo un segundo sueño, como muchos de nosotros. Tuvo un segundo sueño. Esta vez vio 7 espigas llenas de grano, robustas y hermosas, que crecían de un solo tallo. Luego aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estaban resecas y marchitas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las 7 robustas y bien formadas. El faraón volvió a despertarse y se dio cuenta de que era un sueño. A la mañana siguiente, el faraón estaba muy perturbado por los sueños. Entonces llamó a todos los magos y a todos los sabios de Egipto. Cuando el faraón les contó sus sueños, ninguno de ellos pudo decirle lo que significaba. Finalmente, habló el jefe de los coperos del rey. Se acordó después de 2 años de José. Hoy he recordado mi falla, le dijo el faraón. Hace un tiempo usted se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo y nos encarceló en el palacio del capitán de la guardia. Una noche el jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Con nosotros en la cárcel había un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia. Nosotros le contamos nuestro sueño y él nos explicó el significado de cada sueño. Todo sucedió tal como él lo había predicho. Yo fui restituido en mi puesto de copero y el jefe de los panaderos fue ejecutado y atravesado por un poste. El faraón mandó a llamar a José de inmediato. Enseguida lo trajeron de la cárcel. Después de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. Entonces el faraón le dijo: anoche tuve un sueño.
Y nadie aquí puede decirme lo que significa. Pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño, puedes interpretarlo. No está en mis manos el poder hacerlo, respondió José. Pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Entonces el faraón le contó su sueño a José. En mi sueño le dije, yo estaba al pie de la orilla del río Nilo. Vi 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pasar entre los juncos. Luego vi 7 vacas flacas y raquíticas con aspecto enfermizo, que salían después de las primeras. Jamás había visto unos animales tan lamentables en toda la tierra de Egipto. Entonces esas vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas. Pero nadie lo hubiera creído, porque después seguían siendo tan flacas y raquíticas como antes. Y luego me desperté. Al rato volví a quedarme dormido y tuve otro sueño. Vi también en mis sueños 7 espigas llenas de grano, robustas y hermosas, que crecían de un solo tallo. Después aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estas estaban infestadas, resecas y marchitadas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las 7 robustas. Les conté esos sueños a los magos, pero ninguno pudo decirme lo que significan. José respondió, ambos sueños del faraón significan lo mismo. Dios le da a conocer de antemano al faraón lo que está por hacer. Las 7 vacas sanas y las 7 espigas robustas representan 7 años de prosperidad. Las 7 vacas flacas y raquíticas que salieron después y las 7 espigas resecas y marchitadas por el viento oriental representan 7 años de hambre. Esto sucederá tal como lo he descrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. Los próximos 7 años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto. Pero después llegarán 7 años de un hambre tan intensa que hará olvidar toda esa prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra. La hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. El haber tenido 2 sueños similares significa que esos acontecimientos fueron decretados por Dios y Él hará que ocurran pronto. Por lo tanto, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después el faraón debería nombrar supervisores de la tierra, a fin de que almacenen la 5ª parte de las cosechas durante los 7 años buenos. Haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y la lleven a los graneros del faraón. Almacenen bien el grano, vigílelo para que haya alimento en las ciudades. De esa manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los 7 años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. El faraón dijo a José, yo, aquí en persona, te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano su anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad y donde quiera que iba José se gritaba la orden de arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto. José es posicionado por Dios conforme al propósito por el cual él fue llamado. ¿Ustedes creen que esto hubiese podido ser posible si no hubiese ocurrido los actos de injusticia que ocurrieron? Si él se hubiese negado a pasar por todos los actos de injusticia que tuvo que pasar, ¿cómo iba a llegar José a Egipto? Así es, propósito. Los desiertos en nuestra vida tienen un propósito. Pero mientras nosotros nos neguemos
a pasar por los desiertos y queramos salirnos rápido del desierto, no vamos a llegar al propósito. Entre más usted quiere salirse del desierto, más tiempo va a estar encerrado ahí. Pregúntaselo al pueblo de Israel. Debían cruzar el desierto en 4 días, en 40 días, 40 días. En 40 días. Se demoraron 40 años. Y toda una generación. La generación que había visto a Dios obrar y lo sacó de Egipto, se murió en el desierto. Solamente no alcanzó a ver la promesa, pero ¿saben por qué? Porque se quejaban. Se quejaban y se quejaban y se quejaban y se victimizaban y se quejaban. Y entonces quería que Dios lo saque. Y entonces pobrecito de nosotros. Y entonces ¿ahora qué vamos a comer? Tanto así que se quejaba el pueblo de Israel que le dijeron: Señor, me hubieses dejado en Egipto, siendo esclavos de los egipcios, en vez de traernos a morirnos en esta tierra. A veces somos así. Somos como el pueblo de Israel. Preferimos vivir esclavizados y anclados a algo donde el Señor nos sacó por no vivir la incomodidad en donde Dios nos está poniendo. Por no vivir en el desierto donde Dios nos está poniendo. Recordemos que quien llevó a Jesús al desierto, luego de haber ayunado los 40 días, fue el Espíritu Santo, no fue el enemigo. ¿Por qué entonces pensamos que los desiertos provienen del enemigo? Los desiertos provienen también de Dios. Los desiertos son buenos para nuestra vida. Abrace los desiertos. La presencia de Dios en nuestras situaciones siempre da la gracia y la provisión para cada etapa de nuestra vida, sin importar lo difíciles o inciertas que sean. ¿Usted sabía que cuando adoramos a Dios en las circunstancias buenas, es decir, cuando todo está yendo muy bien en nuestra vida, o solo para que me pasen cosas buenas, lo estamos tratando como un ídolo? Porque solo lo adoramos o servimos o seguimos por un resultado que me beneficie a mí. No distamos de comportarnos como los paganos, que realizan rituales para beneficiarse de sus dioses. No sé cuántos se acuerdan de algunos dioses. Uno de los dioses que menciona la Biblia es Baal, ¿verdad? Dice que el pueblo realizaba sacrificios, le prendían incienso, tenían un templo para Baal, se arrodillaban, se cortaban para que la sangre se la ofrecían, le ofrecían niños. Al dios Moloch, dice que el dios Moloch le ofrecían niños pequeñitos, bebitos, en su templo. Y hacían rituales para que haya más cosecha, para que haya más lluvia, para que Dios los bendiga de una u otra forma. Y a veces cuando nosotros buscamos a Dios solamente para nuestro beneficio, nos comportamos como los paganos. Hacemos lo que tengamos que hacer para verdaderamente solo buscar lo que nosotros queremos, lo que nosotros anhelamos, lo que creemos que es correcto. La bendición no es solo tener cosas buenas, sino tener su presencia. Por eso el gozo y fe en nuestra vida no es circunstancial, sino regalos de Dios. Nadie le quita el gozo. Cuando usted a veces es que esta persona de verdad saca lo peor de mí. Es que tú me haces hablarte así. ¿Ve? Es que tú me haces hacer esto. Discúlpeme que le pinche el globo como dice mi esposo, pero nadie saca lo peor de usted. Usted saca lo que tiene en su corazón. Eso es lo bíblico. Eso es lo que dice la palabra. Lo demás, absolutamente todo lo demás, es pura cosa que el mundo nos enseña. Que las novelas nos enseñaron, que las series nos enseñan, que las películas nos enseñan, o que venimos trayendo de generaciones anteriores que quizás no conocieron al Señor. Nadie saca lo peor de usted. La palabra, la Biblia dice, Jesús les enseñó que todo lo que hay en nuestro corazón es lo que habla la boca. Entonces, nadie saca lo peor de usted. Usted saca lo que hay en su corazón. Entonces, cuando usted tenga una mala reacción, pregúntese, ¿qué hay en mi corazón?
¿Por qué esto que está pasando me saca de esta reacción? ¿Por qué esto que está pasando me hace sentir de esta forma? ¿Por qué esto que está pasando hace que yo reaccione de esta forma? Hay algo maravilloso en el Evangelio y es que el Evangelio es la buena noticia de saber que nosotros somos responsables de nuestras propias acciones. No tenemos por qué justificarnos en alguien más o en algo más. Nosotros somos los responsables de nuestra salvación. Nosotros somos los responsables de amar a Jesús. Nosotros somos los responsables de comportarnos como hijos de Dios. No podemos manipular ni controlar lo que la otra persona hace, pero sí podemos controlar lo que nosotros hacemos. Porque quien va a dar cuentas delante del Señor sobre nuestras acciones somos nosotros mismos, no mi esposa, mi esposo, mi hija, mi hijo, mi hermana, nadie. Somos nosotros mismos. Quisiera leerles rápidamente, no te preocupes, Andresito, Hebreos 7:19. Pues la ley nunca perfeccionó nada, pero ahora confiamos en una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Muchas veces creemos que es que si la persona no se comporta tal y cual dice, entonces tengo que comportarme yo de tal forma. Tengo que darle lo que nosotros llamamos su merecido. Es que, yo no sé si usted ha escuchado, o usted lo ha dicho, quizás, pero es que se lo merece. Cada persona tiene lo que se merece. Yo sé que usted también lo ha dicho. En algún momento, como seres humanos, todos lo hemos dicho. O todos lo hemos por lo menos pensado. Es que, y hay personas que sí te dicen, bueno, no es por ser mala, pero es que tiene lo que se merece. O sea, gracias a Dios lo hacen como un poco más tranquilos, ¿no? Hay personas más enérgicas que, no, es que se lo merece. Pero no es así. En el Señor no es así. No podemos comportarnos de esa manera. Nuestra esperanza es la justicia de Cristo en nosotros. Es la salvación de Cristo en nosotros. Es que Cristo obre en las personas, es que Cristo obre en mí. Esa es nuestra esperanza. Hoy anhelo traer un mensaje de esperanza a usted. Un mensaje que le permita vivir confiado de su futuro y que su futuro es bueno si es que usted entrega su vida al Señor. Si aun cuando entiende que le pasan situaciones difíciles y sigue permaneciendo en la iglesia, siga echando raíces en el reino, sigue sirviendo a la gente y al Señor. Es fácil salir corriendo cuando las cosas se ponen difíciles. Es muy fácil, de verdad. Por eso es que el desierto es el lugar de prueba de dónde está nuestro corazón. Y a veces por eso es que no nos gusta vivir en el desierto o pasar por ese desierto, porque pone a prueba nuestro corazón y saca todo lo que de verdad hay en nuestro corazón. Y no nos gusta. No nos gusta ser confrontados. No nos gusta ver eso feo que también tenemos. Eso que también hay que cambiar y que puede cambiar con el Señor. Pero créame, permanecer es la clave, echar raíces es la clave. Seguir al Señor es la clave de una vida en plenitud y exitosa. Fe no es creer en los resultados. Usted no me puede decir o no me puede venir a decir, pastora, hermana, Viana, como usted me quiere decir, si es que el Señor sana a mi hijo, entonces yo voy a creer en Él. Si es que el Señor me da este trabajo, entonces yo voy a creer en Él. Si es que el Señor hace que esta situación cambie en mi vida, yo voy a creer más en Él. Yo voy a diezmar, yo voy a ofrendar, yo le voy a dedicar mi vida. Si es que el Señor hace esto por mí, entonces yo voy a servir en la iglesia. Eso es idolatría, correcto, lo que explicábamos. Rendirle culto a alguien para mi beneficio. Pero ese no es el Señor. Ese no es Dios. Dios no trata con condicionantes. Primero que veámonos los unos a los otros. Nosotros no somos nadie aquí para venir a condicionar al Señor, nuestro Dios soberano y Rey. ¿Por qué pensamos que necesitamos o podemos decirle, Señor, si tú me das ese trabajo, yo te sirvo? Si tú cambias a mi esposo, yo voy a servirte. Si tú sacas a mi hijo de las drogas, yo voy a servirte. Si tú me das para pagar esto, entonces en ese momento yo voy a diezmar. ¿Quiénes somos nosotros para condicionar nuestra obediencia?
en base a nuestro beneficio, porque ese es nuestro beneficio, nada más. Así que permanezca, obedezca, sea fiel al Señor. Siga permaneciendo y siga echando raíces. No crea solo en los resultados, crea en la palabra de Jesús. Fe es accionar antes de ver. En el mundo decimos, ver para creer. ¿Cuántos aquí han dicho, a ver, yo voy a ver para creer? Bájate con eso. Yo voy a ver para creer, ajá, ¿verdad? Ahí sí le dicen los unos a los otros. ¿Me pasas el paraguas, por favor? Muchísimas gracias. Yo no puedo. A ver. En el mundo decimos ver para creer. Pero en el reino de Dios, primero creemos en Dios para luego ver la obra de Dios en nuestra vida. Así es, ¿verdad? Yo quiero saber, primero, no sé si usted se ha dado cuenta, pero que a veces usted y yo tenemos más fe en los noticieros y en estas personas que están reportando. ¿Cómo es que se llama ese que tú dices? Paul Tutibén. Ese señor es la persona más alarmista que yo he conocido en toda mi vida. O sea, siempre tiene una mala noticia que dar. Siempre. Henry Bustamante. Yo lo sigo, ¿no? Pero yo la verdad no sigo a estas personas, pero me cuentan. Entonces, son las personas que siempre tienen una mala noticia que darle. Siempre que secuestraron a no sé quién, que ahora van a sacar al presidente, que ahora la vicepresidenta no sé qué. Bueno, un rollo, verdaderamente. Y usted a veces tiene más fe en lo que dicen esas personas o en las personas que nos rodean que en una palabra de Dios para su propia vida. Yo quiero decirle y hacerle un ejemplo. Dígame, si en el noticiero dicen, yo sé que aquí a veces fallan, pero digamos que no fallan. Si en el noticiero dicen que hoy va a ser una lluvia torrencial, o sea, que va a inundarse así como se inunda todos estos lugares, Bordesa, Sauces, Samanes, todo eso se inunda, pero hasta sacan su kayak y los manes reman ahí. Ya. Así somos aquí en ese... Yo siempre digo, le digo a mi esposo, imagínate que nuestra hija haya nacido en Suiza y perdernos de todo esto. O sea, pobre niña. Pero, ¿verdad? Así es. Nos convertimos en Venecia durante los primeros meses del año. Pero, dígame, si es que dicen que va a haber una lluvia torrencial, a veces como las que hay, ¿usted sale con su paraguas o sin su paraguas? Pero depende, porque si me le dice el INAMI no le creo. ¿Verdad? Es verdad. Digamos que no se equivocan tanto como se equivocan. Ya, digamos que son como los gringos, ya. Que los gringos te dicen... Eso. Que los gringos te dicen que va a llover, que va a haber chubasco y hay chubasco. O sea, no importa, dice chubasco y ahí empieza ahí a caer su chubasco. Digamos que vivimos y que tenemos un INAMI como en Estados Unidos. Si dice que va a llover, ¿usted sale con su paraguas o sin su paraguas? Perfecto. Entonces, usted no espera a que llueva, a que le coja la lluvia en pleno centro para sacar su paraguas. Gracias. Para sacar su paraguas. Usted no espera en ese momento, uy, voy a comprar ahorita un paraguas. ¿Verdad? Usted ya va preparado con su paraguas. Este paraguas es bien grande, amor. Se me dobla el brazo. Así es. Entramos los tres ahí. Pero usted va con su paraguas. Gracias. Entonces, si usted le cree al noticiero de que va a llover y lleva su paraguas, ¿cómo no le va a creer a una palabra de Dios para su vida? No tiene sentido que Dios le diga, yo te voy a hacer posicionarte en esto, yo te voy a dar este trabajo, tu hijo va a cambiar, tu hijo va a hacer tal cosa, tu esposo va a ser ese hombre de Dios que tiene que ser. Y usted me diga, llega a la consejera y me dice, este hombre nunca va a cambiar. ¿De qué estamos hablando? O sea que le tiene más fe a estos del INAMI y no le tiene fe a Dios.
Le tiene más fe a este que le dice que va a llover, que hay radiación UV de 6, 9, nos dicen de todo. Pero no le tiene la fe a Dios de que va a restaurar su matrimonio, que va a restaurar a su familia, que le va a dar todo lo que necesita para proveerle todo lo que le necesita para usted, para su niña, para sus generaciones. ¿Qué hago? Agarro el control por mis propias manos, porque no confío en Dios. Entonces, aunque Dios me dijo que me iba a prosperar en mi trabajo, como yo no sé, voy a trabajar el triple. Voy a conseguirme 3 trabajos. ¿Por qué? Porque yo no sé cuándo lo va a hacer. Pero si todos los domingos le damos palabra de que Dios va a restaurar su vida, de que Dios va a sanar su cuerpo, de que Dios va a sanar sus emociones, de que el Señor va a darte un nuevo negocio. Yo recuerdo cuando les dimos las palabras a ustedes. ¡Qué tremendo! Lo que hizo la diferencia, no solamente su fe, sino que ustedes accionaron. Eso hace la diferencia. Que cuando recibes una palabra, accionas en la palabra, no en sentido contrario. El problema de nosotros es que no creemos lo suficiente y somos como Tomás. A ver, ver para creer. Ver para creer. Primero el Señor me provee y luego entonces yo le creo. Y eso no es el Señor. Eso es un ídolo. Y el ídolo es Mamón, el dios del dinero, en ese caso. Entonces, escuche la voz de Dios. Tenga fe y rinda el control. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Eso lo dice el Señor Jesús para cada uno de nosotros. Van a venir las aflicciones. El Señor no nos dice, Polete, es que desde que tú crees en el Señor, tú nunca vas a tener problemas. Ya nunca más vas a tener ningún problema. Tu vida está resuelta. Eso no dice el Señor. Si te dijeron eso, te mintieron. Te mintieron. Te mintieron. Si te dijeron que cuando tú te convertías al Señor, entonces tú nunca ibas a tener problemas, enfermedades, te vas a tener casa, dama y chocolate. Eso es mentira. Ese no es el verdadero evangelio. Ese no es el evangelio de Cristo. Lo que Cristo sí dijo es, en el mundo vas a tener aflicciones, pero confíen, yo ya vencí al mundo. Así que necesitamos comprender y abrazar en nuestro corazón que lo más importante, que lo mejor para transitar en esta vida no es no tener problemas. No es no tener circunstancias difíciles. No es no atravesar escasez, quizás enfermedades o días malos. En realidad lo más valioso es atravesar todos aquellos momentos y permanecer cerca de la presencia de Dios. El desierto no es un lugar de sufrimiento, familia. Es el lugar de entrenamiento para entender que el fin o la meta no es la compra de la casa, no es la sanidad de una enfermedad, no es obtener el trabajo, no es que tu esposo o tu esposa cambie. El fin y la meta es vivir dentro de la presencia de Dios. Padres, si educamos a nuestros hijos para que sean exitosos en sus vidas en este mundo, pero que no tengan a Cristo como su primera opción o su primero en su corazón, entonces nosotros ya fracasamos como padres. Si usted le está enseñando a sus hijos que lo primordial, lo más importante de su vida es que tenga un buen trabajo, que tenga una buena posición social, que usted que alcance el éxito social, contactos, como le llaman, roce social. Yo te puse en este colegio para que tú tengas roce social. Yo no sé si usted ha escuchado todo eso. ¿Roce social se dice? Perdón. Pero hay muchos padres que pensamos así. Yo creo que esto, y quiero pensarlo, que viene de generaciones que quizás no conocieron a Cristo, que pusieron su fe en el lugar equivocado, que pusieron su corazón en el lugar equivocado, porque absolutamente todo en este mundo pasa. El éxito, el dinero,
la educación, las palabras, todo pasa. Lo único que no pasa es Cristo. Es lo único en lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos a estar anclados. Porque puede pasar lo que sea. Yo le conté al inicio de este mensaje. Estudié en los mejores colegios, en la mejor universidad. El Señor me llamó al ministerio y terminé siendo secretario. Puede pasar lo que sea. Puede no tener roce social. No importa. Si su hijo, su hija, no tiene a Cristo, ya lo perdió absolutamente todo. Lo perdió todo, todo. No hay nada que tenga, que merezca o que le ayude a tener una vida en plenitud. Porque el dinero no da plenitud. Porque la fama no da plenitud. Porque el trabajo, créeme, que da cansancio, no plenitud. Las compras y poder comprarte toda la ropa que tú quieras y salir a comer a los lugares más hermosos y ver yates y todo lo que usted quisiera o pudiera imaginarse, créame, no da plenitud. Hay un hueco en nuestro corazón que solamente tiene la forma de Jesús. Ninguna otra pieza va a encajar. Y si usted verdaderamente quiere que sus hijos, que sus generaciones, que su familia viva plenitud y tener una vida conforme al corazón de Dios, deje de andar buscando en otro lado. Deje de andar buscando otro éxito. Esa pieza que le hace falta a usted es Jesús, nada más. En este año que empieza, tenga fe para consagrarse. Tenga fe el siguiente mes, que vamos a tener elecciones presidenciales. Tenga fe para venir a la iglesia a pesar de la inseguridad. Tenga fe para permanecer en la iglesia aún si se queda sin trabajo. Tenga fe si llega una enfermedad en su vida. Tenga fe aún si no ve lo que usted tanto anhela en su familia, en su trabajo o en su vida. Tenga fe, porque lo único que necesita en medio de esos momentos es la presencia de Dios en su vida. Aunque no veamos la recompensa en esta tierra, familia, podemos estar seguros que la eternidad con Cristo es una mayor recompensa. La eternidad la sembramos hoy. Lo que hacemos hoy, las decisiones que tomamos hoy, los lugares a donde vamos hoy, lo que le enseñamos a nuestras generaciones hoy. Eso es lo que va a determinar nuestra eternidad. La vida eterna y lo que pasaremos haciendo el resto de nuestras vidas es conocer a Cristo y su verdad. Así que empiece hoy. Empiece por este lado de la eternidad. No piense que si no empieza hoy, entonces es que cuando yo me muera voy a conocer al Señor. Cuando usted se muera ya es muy tarde. Si no conoció al Señor ahora, no le sirvió al Señor ahora, si usted no le entregó su vida al Señor ahora, cuando usted se muera, no habrá Señor. No quiero decirle cuál va a ser su Señor. Porque dice que el Señor regresa por su iglesia, regresa por su pueblo, regresa por usted y por mí, por supuesto. Pero ¿sabe qué? El Señor regresa como juez justo. Eso dice la palabra. El tiempo de la salvación es ahora. Él ya murió por nosotros. El tiempo de la salvación es ahora. El tiempo que le enseñas a Jeremy, Javi, de la salvación es ahora. Es en estos días. Cuando venga el Señor, Él viene como juez justo. Y todos vamos a ser juzgados. Absolutamente todos. Así que el tiempo de arrepentirse, el tiempo de creer para ver, el tiempo de tener fe, el tiempo de consagrarse, es hoy, es ahora. No espere a mañana, lunes, martes, miércoles, la próxima semana, el próximo mes, cuando las cosas mejoren. El tiempo es hoy. Para Jesús siempre el tiempo es hoy. El tiempo es ahora.
Así que familia, yo creo que es importante que abracemos este tiempo con fe, con esperanza, en que no importa la situación en la que usted y yo estemos ahorita, el desierto que podamos estar pasando, pero sabe que en algún área de nuestra vida hay algo que quisiéramos que no esté como está. Hay algo que quisiera que cambiemos. Hay algo que usted dice, sabe que es que esto de aquí quisiera que fuese diferente. Que no saliera así. No estaba de acuerdo a mi plan. Pero ¿sabe qué? Aún teniendo eso en su vida, es tiempo de que tenga fe en el Señor, abrace ese desierto, se consagre al Señor y rinda el control de su vida para que el Señor se glorifique en su vida. Así que, ¿le parece si vamos a orar? Vamos a orar para que el Señor nos empiece a mostrar desde hoy qué es aquello que tenemos que entregarle, qué es aquello que tenemos en nuestro corazón que está estorbando alinearnos con el Señor y poder entrar a este ayuno, poder entrar a estos 12 días de consagrarnos al Señor con el corazón limpio, íntegro, con manos que pueden adorar verdaderamente al Señor y con una fe inquebrantable que nos va a hacer ver la gloria de Dios en nuestra vida. Así que oremos juntos, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que tú has hablado a nuestra vida. Te pido, Señor, escudriñes mi corazón. Me reveles qué es aquello que debo entregarte. Qué es aquello a lo que debo renunciar. Y qué es lo que me separa de ti. Hoy te lo entrego y decido caminar conforme tu voluntad y tu palabra, alineándome a tu propósito y confiando en que tú eres el Señor de mi vida y tienes todo preparado para darme un buen futuro. Permíteme, Señor, agradarte con mi vida y llenar mi corazón de tu verdad todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener un tiempo de una pequeña enseñanza y de adorar al Señor también con nuestras ofrendas. Gracias, Señor. Gracias, pastora. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor. Agradecer al Señor por todo lo que está haciendo. Gracias, Señor. Quiero compartir algo rápidamente. Quiero que repitan conmigo. Somos una iglesia fructífera. Pero, repitan conmigo, primero es lo primero. Para dar fruto, tengo que plantar semillas. Estas son cosas que Dios nos habla y nos demanda. Porque Dios es rey, es soberano, pero es padre. Él nunca suelta una de las dos identidades. Todo lo hace junto. Entonces, si Dios nos demanda algo, nos demanda como juez, de forma justa, ejerciendo justicia, ley y gracia. Porque no es que se olvide de la gracia como juez, pero también lo hace como padre, preparando mesa y camino para que su gloria y bendición se mueva libremente por nuestra vida. Pero algo está siendo demandado de nosotros. La pastora habló acerca de José, y José tiene algo muy peculiar que a mí me gusta, me encanta, y algo que yo había notado entre los apuntes es: Abraham hasta la fecha sigue siendo alguien sumamente importante y respetado en muchas culturas, seas cristiano o no seas cristiano, históricamente, religiosamente, hasta los miles de años de su nacimiento y de haber entregado a su hijo Isaac, aún sigue siendo muy respetado. José fue prosperado en la cárcel y David fue considerado el mayor rey y salmista porque todos escogieron lo primero. Repitan conmigo, primero es lo primero.
Entonces, solamente cuando Dios es primero y cabeza, sus bendiciones son capaces de fluir libremente sobre nuestras vidas. Solo cuando es primero, sus ángeles pueden moverse libremente en nuestra vida. Solo cuando Él es primero, Él puede proveer libremente en prosperidad lo que Él promete. Solo cuando es primero recibimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Solo cuando Él es primero, Él puede remover incluso esas montañas de lo imposible que hay sobre nuestra vida. Hazlo primero en tu vida y tu vida será una vida de abundancia. Esto no es un evangelio de prosperidad, esto es una promesa de lo que vendrá. Porque lo que necesitamos para vivir va a ser entregado. Eres cristiano, eres un hijo de Dios, te portas mal, te quedas sin postre, pero no vas a dejar de comer. Lo que necesitas va a venir, pero tu llamado y lo que tú en verdad quieres, tienes que luchar por eso. Tienes que moverte en eso, tienes que plantar por eso, tienes que sacrificarte por eso. No puedes esperar que lo que tanto deseas y anhelas simplemente caiga como bandeja de plata. Porque Dios es buen padre. No es un padre que simplemente te da todo. Quiere que luches por algo también. Quieres que actives eso que está ya listo para ti. Entonces lo que necesitas va a venir, pero lo que deseas vas a tener que luchar por eso. Mateo 6:33, mas buscad primeramente, buscad es un verbo. Primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Hay un prerequisito para esto. Primeramente, hay una primicia que dar en todo esto. Adoramos el domingo porque el domingo técnicamente es el primer día de la semana. Jesús se levantó de los muertos el domingo. ¿Perdón? Es la primicia del Padre. Jesús es la primicia del Padre. Es lo primero, en el primer día, en el domingo. El éxito de tu semana no se justifica levantándose bien un día lunes, sino entregándole, santificando el domingo. Si Jesús es lo primero, si Jesús no es lo primero, entonces Él no es Señor de todo. Y si Él no es Señor de todo, es Señor de nada. Así es. Y punto. Son cosas que son blanco y negro. Y Dios conoce nuestro corazón y sabe que somos humanos y necesitamos un modelo, una forma. Y Dios en la Biblia nos explica cómo establece un sistema de sacrificios en el libro de Éxodo. No voy a leerle todo esto porque es un relajo, pero Éxodo 13, 1 y 2. Tal vez sí me pueden ayudar, si no voy a estar leyéndolo. Yo lo tengo en Reina Valera, perdón, aún soy tachado. Luego el Señor le dijo a Moisés, el siguiente, dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel, todo primer nacido tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece. A Dios le gusta demandar algo y decir, esto es mío. Es algo que nosotros tenemos que honrar de Dios. Y si Dios nos lo pide, Él ya es dueño de todo. Entonces es porque nos beneficia a nosotros, porque Él es un buen Padre. Cuando tus deseos y tus planes se vuelven más importantes que los deseos y planes de Dios, estamos poniendo a prueba la autoridad de Dios sobre nuestra vida y comenzamos a abrazar un espíritu de rebelión. Y la rebelión es como la brujería, dice la Biblia. Entonces es un peligro cuando sabemos que hay algo que le pertenece a Dios y decidimos robarle eso a Dios. No podemos permitirnos que eso sea parte de nuestra vida y parte de nuestra cultura. No hay mucho presupuesto ahorita, entonces imaginemos que aquí hay $1,000. Aquí hay 10 monedas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo recibo los $1,000, gano lo que sea. El 10% es fácil, de $1,000 es 100. Pero ahora, ¿cuál 100 le vamos a dar a Dios? Después de llevar a Mila y a Sally al veterinario, después de irme a Cuenca de vacaciones,
después de ir al estadio, al hermoso Capwell. Después de ir a Cura, porque el sushi es riquísimo. Después de salir con mis amigos. Después de ir a Zara, porque las rebajas estaban fuertes. Después de, el comisariato, que falta esto. Tengo que pagar esto. Oye, cierto, la tarjeta de crédito. Ya. Esto no es una primicia. Esto es lo que te quedó. Es lo último. Entonces, esto no es solo una cuestión monetaria, es una cuestión del corazón. Tenemos el privilegio de santificar lo primero para santificar el resto. Qué glorioso poder ser revelados en que hay una forma en que podemos salvaguardar todo lo que tenemos con una primicia. Porque primero es lo primero. Pero si esto es algo del Antiguo Testamento, mi hermano, esto son cosas de administraciones antiguas. Mi querido Papa Bill, el pastor Bill Johnson, dice: qué difícil que es obtener el mismo fruto de la iglesia primitiva cuando valoramos más los hechos de un libro que ellos no tenían que el Espíritu Santo que ellos sí tenían. Eso quiere decir que valorar las Escrituras o valorar hechos históricos de las Escrituras sobre el Espíritu Santo, por encima del Espíritu Santo, es idolatría. No es Padre, Hijo y Santa Biblia. La Biblia revela a Dios, pero no es Dios. Eso quiere decir que si hacemos algo, no lo buscamos por un hecho histórico, lo buscamos porque la Biblia nos revela el comportamiento y el corazón de Dios y nos permite ser parte de esa promesa. Entonces, Romanos 11:16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también son las ramas. Primero es lo primero. Tenemos el privilegio de dar, tenemos el privilegio de ser parte de esto. Tenemos el privilegio de santificar el resto de lo que tenemos. No nos perdamos esa hermosa bendición. Hay tanta profundidad al respecto de que podemos entrar en algún momento en el tema teológico e histórico de lo que ocurría antes y por qué él ahora. Pero ahorita simplemente sabemos, Dios, gracias por darme la oportunidad de bendecir el resto de mi año con estas hermosas primicias. Quiero invitar a mis hermanas. Cuando David estaba rodeado por el ejército de Absalón, uno de los hijos de él, imagínate ser traicionado, ya hemos escuchado de la traición, ser traicionado por tu propio hijo, en tremenda guerra, él no sabía qué hacer. En Salmos 27 él dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Primero es lo primero. No importa qué situación estés pasando, primero es lo primero.